Setting the scene, using the imperfect for descriptions. Era una noche oscura y tormentosa. It was a dark and stormy night. Era una noche oscura y tormentosa. Era una noche oscura y tormentosa. El sol brillaba y los pájaros cantaban. The sun was shining and the birds were singing. El sol brillaba y los pájaros cantaban. El sol brillaba y los pájaros cantaban. La casa era grande y tenía muchas ventanas. The house was big and had many windows. La casa era grande y tenía muchas ventanas. La casa era grande y tenía muchas ventanas. Yo estaba nervioso antes del examen. I was nervous before the exam. Yo estaba nervioso antes del examen. Yo estaba nervioso antes del examen. Los niños jugaban en el parque. Los niños jugaban en el parque. The children were playing in the park. Los niños jugaban en el parque. Los niños jugaban en el parque. Mientras yo leía, mi hermano veía la tele. Mientras yo leía, mi hermano veía la tele. While I was reading, my brother was watching TV. Mientras yo leía, mi hermano veía la tele. Mientras yo leía, mi hermano veía la tele. Generalmente, comíamos en casa de mi abuela los domingos. Generally, we used to eat at my grandmother's house on Sundays. Generalmente, comíamos en casa de mi abuela los domingos. Generalmente, comíamos en casa de mi abuela los domingos. El coche era rojo y parecía antiguo. The car was red and seemed old. El coche era rojo y parecía antiguo. El coche era rojo y parecía antiguo. The main events, using the preterite for completed actions. De repente, el teléfono sonó. Suddenly, the phone rang. De repente, el teléfono sonó. De repente, el teléfono sonó. Ayer, compré un libro nuevo. Yesterday, I bought a new book. Ayer, compré un libro nuevo. Ayer, compré un libro nuevo. La película empezó a las 9. The movie started at 9. La película empezó a las 9. La película empezó a las 9. El año pasado, nosotros viajamos a Perú. El año pasado, nosotros viajamos a Perú. Last year, we traveled to Peru. El año pasado, nosotros viajamos a Perú. El año pasado, nosotros viajamos a Perú. Ella abrió la puerta y entró en la habitación. She opened the door and entered the room. Ella abrió la puerta y entró en la habitación. Ella abrió la puerta y entró en la habitación. Anoche terminé el proyecto a las 3 de la mañana. Anoche, terminé el proyecto a las 3 de la mañana. Last night, I finished the project at 3 in the morning. Anoche, terminé el proyecto a las 3 de la mañana. Anoche, terminé el proyecto a las 3 de la mañana. El equipo ganó el campeonato el sábado. The team won the championship on Saturday. El equipo ganó el campeonato el sábado. El equipo ganó el campeonato el sábado. Mi hermano nació en 1995. My brother was born in 1995. Mi hermano nació en 1995. Mi
hermano, nació en 1995. Preterite versus imperfect, interrupting actions. Estudiaba cuando sonó el teléfono. I was studying when the phone rang. Estudiaba cuando sonó el teléfono. Estudiaba cuando sonó el teléfono. Mientras caminábamos por el bosque, vimos un ciervo. While we were walking through the forest, we saw a deer. Mientras caminábamos por el bosque, vimos un ciervo. Mientras caminábamos por el bosque, vimos un ciervo. Llovía mucho cuando salimos de casa. Llovía mucho cuando salimos de casa. It was raining a lot when we left the house. Llovía mucho cuando salimos de casa. Llovía mucho cuando salimos de casa. El sol se ponía cuando el barco llegó al puerto. The sun was setting when the ship arrived at the port. El sol se ponía cuando el barco llegó al puerto. El sol se ponía cuando el barco llegó al puerto. Yo dormía profundamente cuando empezó el terremoto. Yo dormía profundamente cuando empezó el terremoto. I was sleeping soundly when the earthquake started. Yo dormía profundamente cuando empezó el terremoto. Yo dormía profundamente cuando empezó el terremoto. El niño lloraba porque se cayó de la bicicleta. The boy was crying because he fell off the bicycle. El niño lloraba porque se cayó de la bicicleta. El niño lloraba porque se cayó de la bicicleta. Nosotros cenábamos cuando alguien llamó a la puerta. Nosotros cenábamos cuando alguien llamó a la puerta. We were having dinner when someone knocked on the door. Nosotros cenábamos cuando alguien llamó a la puerta. Nosotros cenábamos cuando alguien llamó a la puerta. Mi padre conducía mientras mi madre leía el mapa. My father was driving while my mother was reading the map. Mi padre conducía mientras mi madre leía el mapa. Mi padre conducía mientras mi madre leía el mapa. Building a narrative, choosing the right tense. El detective buscaba pistas. De repente, encontró una llave. The detective was looking for clues. Suddenly, he found a key. El detective buscaba pistas. De repente, encontró una llave. El detective buscaba pistas. De repente, encontró una llave. ¿Cuándo? Era niño, visité a mis abuelos cada verano. Cuando era niño, visité a mis abuelos cada verano. When I was a child, I visited my grandparents every summer. Cuando era niño, visité a mis abuelos cada verano. Cuando era niño, visité a mis abuelos cada verano. Anoche a las 10, yo ya estaba en la cama. Anoche a las 10, yo ya estaba en la cama. Last night at 10, I was already in bed. Anoche a las 10, yo ya estaba en la cama. Anoche, a las 10, yo ya estaba en la cama. La semana pasada hizo mucho frío. La semana pasada hizo mucho frío. Last week, it was very cold. La semana pasada, hizo mucho frío. La semana pasada hizo mucho frío. Hablé con el gerente, quien era muy amable. I spoke with the manager, who was very kind. Hablé con el gerente, quien era muy amable. Hablé con el gerente, quien era muy amable. El concierto
Fue increíble anoche. El concierto fue increíble anoche. The concert was incredible last night. El concierto fue increíble anoche. El concierto fue increíble anoche. Los dinosaurios eran reptiles que vivieron hace millones de años. Dinosaurs were reptiles that lived millions of years ago. Los dinosaurios eran reptiles que vivieron hace millones de años. Los dinosaurios eran reptiles que vivieron hace millones de años. Cuando el cartero llegó, el perro ladraba sin parar. When the mail carrier arrived, the dog was barking nonstop. Cuando el cartero llegó, el perro ladraba sin parar. Cuando el cartero llegó, el perro ladraba sin parar. Grammar focus, verbs that change meaning. Conocía a María desde la escuela. Ya la conocía. I knew Maria from school. I already knew her. Conocía a María desde la escuela. Ya la conocía. Conocía a María desde la escuela, ya la conocía. Conocí a mi esposo en una fiesta. La conocí por primera vez. I met my husband at a party. I met him for the first time. Conocí a mi esposo en una fiesta. La conocí por primera vez. Conocí a mi esposo en una fiesta, la conocí por primera vez. No quería ir a la reunión. Deseo. I didn't want to go to the meeting. Desire. No quería ir a la reunión. Deseo. No quería ir a la reunión, deseo. No quise ir a la reunión. Negativa, rechazo. I refused to go to the meeting. Refusal. No quise ir a la reunión. Negativa, rechazo. No quise ir a la reunión, negativa, rechazo. Sabía que el examen era difícil. Conocimiento. I knew the exam was difficult. Knowledge. Sabía que el examen era difícil. Conocimiento. Sabía que el examen era difícil. Conocimiento. Ayer supe la noticia. Descubrimiento. Yesterday I found out the news. Discovery. Ayer supe la noticia. Descubrimiento. Ayer supe la noticia, descubrimiento. No. Pude abrir la puerta porque olvidé la llave. No pude abrir la puerta porque olvidé la llave. I couldn't, and didn't, open the door because I forgot the key. No pude abrir la puerta porque olvidé la llave. No pude abrir la puerta porque olvidé la llave. No podía hablar francés muy bien en ese entonces. I wasn't able to, speak French very well back then. No podía hablar francés muy bien en ese entonces. No podía hablar francés muy bien en ese entonces. Anoche por fin. Tuve la oportunidad de hablar con ella. Anoche por fin tuve la oportunidad de hablar con ella. Last night I finally got the chance to talk to her. Anoche por fin tuve la oportunidad de hablar con ella. Anoche, por fin, tuve la oportunidad de hablar con ella. Antes tenía un coche azul. Posesión. I used to have a blue car. Possession. Antes tenía un coche azul. Posesión. Antes tenía un coche azul, posesión. Putting it all together, mixed tense practice. Mi abuelo era un hombre muy sabio que siempre contaba historias. My grandfather was a very wise man who always told stories. Mi abuelo era un hombre muy sabio que siempre contaba historias.
mi abuelo era un hombre muy sabio que siempre contaba historias. Nevaba cuando el avión aterrizó en Moscú. Nevaba cuando el avión aterrizó en Moscú. It was snowing when the plane landed in Moscow. Nevaba cuando el avión aterrizó en Moscú. Nevaba cuando el avión aterrizó en Moscú. Cuando yo tenía 10 años, mi familia se mudó a Madrid. When I was 10 years old, my family moved to Madrid. Cuando yo tenía 10 años, mi familia se mudó a Madrid. Cuando yo tenía 10 años, mi familia se mudó a Madrid. Sonó el teléfono. The phone rang. Mientras yo dormía. While I was sleeping. Sonó el teléfono. Mientras yo dormía. The phone rang while I was sleeping. Vi un accidente. I saw an accident. Cuando conducía al trabajo. When I was driving to work. Vi un accidente. Cuando conducía al trabajo. I saw an accident when I was driving to work. Comenzó a llover. It started to rain. Mientras paseábamos por el parque. While we were strolling in the park. Comenzó a llover. Mientras paseábamos por el parque. It started to rain while we were strolling in the park. Se fue la luz. The power went out. Cuando veíamos una película. When we were watching a movie. Se fue la luz. Cuando veíamos una película. The power went out when we were watching a movie. La princesa dormía en el castillo cuando el príncipe llegó. The princess was sleeping in the castle when the prince arrived. La princesa dormía en el castillo cuando el príncipe llegó. La princesa dormía en el castillo cuando el príncipe llegó. El ladrón. Entró por la ventana mientras la familia cenaba. El ladrón entró por la ventana mientras la familia cenaba. The thief entered through the window while the family was eating dinner. El ladrón entró por la ventana mientras la familia cenaba. El ladrón entró por la ventana mientras la familia cenaba. Quería comprar el vestido, pero no tuve suficiente dinero. I wanted to buy the dress, but I didn't have enough money. Quería comprar el vestido, pero no tuve suficiente dinero. Quería comprar el vestido, pero no tuve suficiente dinero. Anoche, no. Salí porque estaba muy cansado. Anoche, no salí porque estaba muy cansado. Last night, I didn't go out because I was very tired. Anoche, no salí porque estaba muy cansado. Anoche no salí porque estaba muy cansado. El mes pasado leí un libro que me encantaba cuando era joven. Last month I read a book that I used to love when I was young. El mes pasado leí un libro que me encantaba cuando era joven. El mes pasado leí un libro que me encantaba cuando era joven. Narrating history, preterite and imperfect in historical contexts. El detective investigó el caso durante 3 meses. The detective investigated the case for 3 months. El detective investigó el caso durante 3 meses. El detective investigó el caso durante 3
meses. En 1492, Colón llegó a América. In 1492, Columbus arrived in America. En 1492, Colón llegó a América. En 1492, Colón llegó a América. ¿Cuándo? Llegué, la fiesta ya había empezado. Cuando llegué, la fiesta ya había empezado. When I arrived, the party had already started. Cuando llegué, la fiesta ya había empezado. Cuando llegué, la fiesta ya había empezado. Los romanos construyeron acueductos impresionantes. The Romans built impressive aqueducts. Los romanos construyeron acueductos impresionantes. Los romanos construyeron acueductos impresionantes. Mientras el artista pintaba, la gente observaba en silencio. Mientras el artista pintaba, la gente observaba en silencio. While the artist was painting, the people were watching in silence. Mientras el artista pintaba, la gente observaba en silencio. Mientras el artista pintaba, la gente observaba en silencio. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. The Second World War ended in 1945. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Shakespeare escribió Hamlet alrededor del año 1600. Shakespeare wrote Hamlet around the year 1600. Shakespeare escribió Hamlet alrededor del año 1600. Shakespeare escribió Hamlet alrededor del año 1600. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci Pintó la Mona Lisa. painted the Mona Lisa. Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. Neil Armstrong Neil Armstrong caminó en la Luna. walked on the moon. Neil Armstrong caminó en la Luna. Neil Armstrong walked on the moon. ¿Los egipcios? The Egyptians Construyeron las pirámides. built the pyramids. ¿Los egipcios? Construyeron las pirámides. The Egyptians built the pyramids. Gutenberg Gutenberg inventó la imprenta. invented the printing press. Gutenberg inventó la imprenta. Gutenberg invented the printing press. La Revolución Francesa comenzó en 1789. The French Revolution began in 1789. La Revolución Francesa comenzó en 1789. La Revolución Francesa comenzó en 1789. Fairy tales and myths, storytelling with past tenses. ¿Cuándo? Era pequeño, creía en los fantasmas. Cuando era pequeño, creía en los fantasmas. When I was little, I used to believe in ghosts. Cuando era pequeño, creía en los fantasmas. Cuando era pequeño, creía en los fantasmas. El otro día soñé que volaba sobre la ciudad. The other day I dreamt that I was flying over the city. El otro día soñé que volaba sobre la ciudad. El otro día
soñé que volaba sobre la ciudad. El personaje principal era valiente y siempre ayudaba a los demás. El personaje principal era valiente y siempre ayudaba a los demás. The main character was brave and always helped others. El personaje principal era valiente y siempre ayudaba a los demás. El personaje principal era valiente y siempre ayudaba a los demás. Había una vez una reina que vivía en un palacio de cristal. Once upon a time there was a queen who lived in a crystal palace. Había una vez una reina que vivía en un palacio de cristal. Había una vez una reina que vivía en un palacio de cristal. La historia trataba sobre un viaje a una isla misteriosa. The story was about a trip to a mysterious island. La historia trataba sobre un viaje a una isla misteriosa. La historia trataba sobre un viaje a una isla misteriosa. Al final del cuento, todos vivieron felices para siempre. Al final del cuento, todos vivieron felices para siempre. At the end of the story, everyone lived happily ever after. Al final del cuento, todos vivieron felices para siempre. Al final del cuento, todos vivieron felices para siempre. El dragón protegía el tesoro que estaba en la cueva. The dragon was protecting the treasure that was in the cave. El dragón protegía el tesoro que estaba en la cueva. El dragón protegía el tesoro que estaba en la cueva.